Y en esta mañana quiero estar acoplándonos un poco más a esto que vienen desarrollando, que me parece súper interesante y que es entender un poco más los propósitos que Dios tiene para con nosotros como iglesia. Y para eso, como yo sé que ustedes ya lo vienen viendo hace rato, vamos a hacer un examen. ¿Les gustan los exámenes? El pastor no tiene nada que ver. Pero no, vamos a juntarnos de a dos, ahí con el que tiene más cerca, que nadie quede solo, o si queda solo va a tener el trabajo de hacerlo solo. Vamos a pensar de a dos o individualmente y tratar de definir, ¿no?, con una palabra la situación actual del mundo. Tengo que responder, ¿cómo está el mundo hoy? Bueno, y cada uno va a responder en base al mundo que considera, que conoce, que está a su alrededor. Entonces, vamos a tomarnos 30 segundos controlado con mi reloj, que es más lento que el resto. Con una palabra, ¿cómo definiríamos el estado de la humanidad, del mundo, de la sociedad en la actualidad? Se pueden mover si necesitan, cambiarse de asiento, charlar con el de al lado. En 1, 2, 3 palabras podemos llegar a aceptar una pequeña frase. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo es el estado, la situación del mundo en la actualidad? ¿Hay alguien que ya tiene su término, su descripción? ¿Quién quiere empezar? Acá. Lejos de Dios. El mundo está lejos de Dios, ¿verdad? Acá. Ausencia. ¿Sí? Necesitado. Sí. ¿Sí? Solitario. Cansado, indiferente, a Dios y a las personas también, ¿no? Sí. Insensible, angustiado, sin paz interior. A ver, acá, falta de amor. Ahí había otra palabra más. En crisis, convulsionado, caótico. Bien. Sí, hay lugares del mundo que nosotros estamos acá sentados tranquilos, en otros lugares están esperando que no les caiga una bomba encima. Por allá, complicado, difícil, incrédulo, odio, rencor. ¿Cuántas palabras, no? Y sé que por ahí me están quedando algunos con las palabras. Sí, allá. En soledad, ¿no? Y si ponemos todos estos ingredientes en un solo tupper y batimos un poquito, hacemos una explosión tremenda, ¿verdad? Y pensando, ¿no?, en el estado actual de la sociedad, del mundo, de la realidad que nos toca atravesar y compartir en muchas ocasiones a nosotros, podríamos resumir y describir el término que a mí me conviene hoy que digamos. El mundo está en llamas, ¿verdad? Podemos coincidir en este resumen. Y que el mundo esté en llamas le otorga al mundo ciertas características, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo está en llamas? Se está consumiendo, ¿no? Se agota el tiempo de lo que se puede llegar a recuperar. Cuando una casa está en llamas y pasa tiempo, cada vez hay menos chances de que quede algo utilizable ahí adentro, ¿verdad? Y si la casa se consume por el fuego, es más, después queda incapacitada para ser habitada, ¿no? Porque tienen que hacer un montón de chequeos de la estructura, de las paredes, un montón de cosas que quizás yo no las entienda tan bien. Entonces, cuando algo está en llamas, hay una cuestión que es el tiempo, ¿verdad? Y nosotros decimos cada vez queda menos tiempo en este mundo en el que nosotros vivimos. Y cuando algo está en llamas, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ajá. De verdad, ustedes ven una casa en llamas. Lo primero que tenemos que hacer,
llamar a los bomberos. ¿Sí? Sin duda nos vamos a poner ahí a disposición, a tratar de acercarnos y de ver si podemos ayudar en algo, pero no es prudente que nosotros tratemos de que, ¿con qué, no? Con el balde, con lo que sacamos recién del lavarropas, a ir y tratar de hacer frente. Llamamos a los bomberos, ¿no? Los bomberos están capacitados, entrenados y tienen las herramientas necesarias como para combatir el fuego. ¿Y quién apaga el fuego? Cuando nosotros llamamos a los bomberos, llegan, ¿quién apaga el fuego? El agua. La arena, bien. Los elementos que el bombero utilice. Si viene con el coche bomba, va a usar el agua, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida, ¿no? Apagamos incendios o hemos visto que se apaguen, ¿verdad? Y hace poco veíamos el trabajo incansable y constante en el verano ¿no? Allá en Corrientes. Creo que todos habremos visto y hemos orado para que llueva hasta que llovió y paró. Y si alguno tuvo la oportunidad de cruzar por ahí, vio la gran devastación que quedó. Si vieron fotos, ¿no? Después era como una churrasquera gigante, así, era todo ceniza, todo quemado, todo negro, ¿no? Todo sin esperanza. Y ahora, si dijimos que el mundo está en llamas, ¿quién será el bombero del mundo? ¿Quién será el bombero del mundo? ¿Quién puede traer una solución, acercarla? ¿Jesús? Los bomberos del mundo somos usted y yo. ¿Por qué? El bombero no es el que apaga el agua. Usted y yo no podemos, el fuego. Usted y yo no podemos apagar el incendio por nuestros propios medios. Sería totalmente inútil ponernos nosotros a tratar de hacerlo. Porque nunca vimos un bombero tirándose arriba de las llamas, ¿no? A menos que sea una persona en la que se está incendiando, que a veces usan esa técnica, pero si es una casa, una construcción, un auto, lo que se está incendiando, el bombero no se tira encima. No tiene la capacidad en sí mismo de apagar el fuego, pero tiene un elemento fundamental para apagar el fuego. Y ahí sí entra Jesús. Jesús es el agua con la que la iglesia, que es el bombero de la humanidad, puede apagar las llamas que consumen hoy la situación, las vidas, las diferentes complejidades que tenemos que nosotros estar combatiendo, ¿verdad? Acercando a Jesús a la necesidad, acercando a Jesús a la crisis, acercando a Jesús a la soledad, acercando a Jesús al desconsuelo, acercando a Jesús a eso que nosotros hemos nombrado, la falta de amor, acercando a Jesús allí. Porque nosotros, la iglesia, somos los que tenemos al agua de vida. Yo soy el agua de vida, dijo Jesús, el agua que da vida. Y en medio de esa crisis, de ese mundo convulsionado, de ese mundo en llamas, es donde nosotros estamos. No somos de este mundo, dijo Jesús. Padre, te pido por ellos que no son de este mundo, pero estamos acá. Nos pese o no, nos guste o no, mientras estemos con vida, estamos en este mundo convulsionado. Y ahora, en este mundo convulsionado, tenemos algo que hacer. Y hoy justamente vamos a hablar un poco acerca de esto y por eso te invito a que me acompañes en tu Biblia a Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10 nos vamos a encontrar a partir del versículo 25 con un encuentro que Jesús tuvo con un instruido, con un escriba, con un intérprete de la ley. Y de ese encuentro surge una parábola que Jesús cuenta. Una parábola no es una historia real, puede estar inspirada en una historia real. Puede haber sacado cierta idea de una historia real, pero la parábola no es una historia real, que es contada con un fin, con un objetivo, con el deseo de parte de Jesús de dejar una enseñanza.
Y vamos a tratar de acercarnos a esa parábola para que nos enseñe lo que en su momento significó y qué significará para nosotros hoy. ¿Sí? Así que vamos a pensar un poquito de la realidad de la iglesia basados en esta parábola de Lucas capítulo 10, versículo 25, que dice lo siguiente. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Qué buena pregunta, ¿no? Qué pregunta que tal vez nos trasciende a nosotros también. Y hoy podemos decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para eso, para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre lo tenía en claro. Amar a Dios por sobre todas las cosas, sin reserva, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todos tus pensamientos, por completo, con todo tu ser. Amar a Dios completamente, con todo lo que somos. Y agrega a tu prójimo como a ti mismo. Por ahí le salió el entrerriano, ¿no? El concordiense, iba a decir. Y dijo este hombre, bueno, él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió con una parábola y le dijo de la siguiente manera. Versículo 30. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Y resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo. Y acá vamos a ver un poquito la realidad de la iglesia en este mundo tan convulsionado, tan necesitado. Acá el Señor Jesús está hablándole a un intérprete de la ley, alguien que sabía de quién se trataba cuando hablábamos de Dios, de qué hablábamos cuando se hablaba de la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces él presenta en esta parábola 4 personajes principales, o bueno, 4 protagonistas o personajes, ¿sí? En primer lugar dice que había un hombre, que no se sabe quién es, que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue sorprendido por ladrones. En segundo lugar, un sacerdote, un levita y un samaritano. De estos 4 que tenemos acá, ¿cuál creen ustedes que representa la realidad hoy de la sociedad? A ver. Ajá. Dice que vamos a pensar en el mundo que acabamos de describir. ¿Sí? En el hombre herido. Ahí está. El versículo 30 dice que este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y fue sorprendido por unos ladrones que le quitaron la ropa, se lo dejaron desnudo, lo dejaron golpeado
medio muerto. Y describe un poco esto, la realidad que nosotros vemos. Una sociedad que está desprovista de abrigo, desprovista de dignidad, ¿no? Un hombre desnudo es alguien que está totalmente expuesto, ¿no? Y un poco eso vemos hoy en la sociedad, ¿o no? Pero esa sociedad está así porque hubo ladrones que saquearon. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Nuestra sociedad, nosotros mismos en otro momento cuando no teníamos a Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Nosotros mismos cuando no teníamos a Cristo estábamos desnudos, golpeados y convalecientes. La sociedad hoy está sufriendo como víctima del ladrón de nuestras almas, del ladrón de nuestro pacto con Dios, de Satanás. Y a través de engaños, artilugios, etc. La palabra dice de nuestras mismas pasiones, ¿no? Pero también somos esclavos de eso, y la sociedad también es esclava de eso. Pero la sociedad está representada allí en el versículo 30 con esta persona que bajando fue arrebatada, fue golpeada y fue dejada de lado. Ahora también la iglesia está representada, nosotros estamos representados allí, viendo, ¿no?, que el Señor coloca dos personajes que apuntan directamente al grupo religioso, al grupo espiritual, a los responsables del crecimiento y de la vida cristiana, podríamos decir. Lo nombra en el sacerdote y en el levita, y dice que cuando viajaban por ese mismo camino, un sacerdote que no lo vio porque estaba este hombre tapado con arbustos y con yuyos y por eso no lo pudo ayudar. ¿Dice eso su Biblia? Nadie dijo nada, yo dije, los estoy convenciendo. Esta es versión Ignacio 2022, post-pandemia. La palabra del Señor enfáticamente y a propósito, Jesús dice que viendo la necesidad y la apariencia, el estado de esa persona, siguieron por otro lado. Y nosotros tenemos otra frase para decir eso. Pasamos a la vereda de enfrente, ¿no? Viene allá de lejos la tía que si me agarra, no me sueltan 2 horas. Otra tía. Mi vecino, mi vecina, la persona esta que discutimos, o que es conflictiva, o que sé que me cruzo de vereda, ¿no? El sacerdote y el levita, el sacerdote como responsable, como encargado, como persona representante del pueblo delante de Dios, y el levita, siervo, encargado de las cosas del templo. La palabra no lo dice y nosotros podemos llegar a pensar y poner nuestras excusas ahí, porque eso nos representa a nosotros. El sacerdote y el levita son el hermano que se sienta en el templo, el pastor que predica, y en este caso yo, el maestro de escuela bíblica, el líder de jóvenes, aquel que está liderando, que tiene conocimiento de lo que se debería hacer en un momento, lo que Dios dice en su palabra. Y ahí podemos poner nuestras excusas, decir, bueno, pero es que yo iba tarde para la reunión de jóvenes, yo iba tarde para la administración de la alabanza, yo tenía un compromiso ya pactado. Puede llegar a haber sido la situación de alguno de ellos. La Biblia no lo dice. Pero el Señor lo pone como ejemplo de lo que puede llegar a estar pasando. Pero aparece un cuarto personaje. Un cuarto personaje que actúa distinto, porque acá el sacerdote y el levita actúan con una palabra o
actúan, responden a esto que vieron con una palabra que es indiferencia. Ante una sociedad quebrantada, el sistema que debería ser el que socorra y apague el fuego, actuó y actuamos con indiferencia. Pero el Señor Jesús es un genio. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor Jesús hoy nos quiere desafiar como desafió, de la misma manera que desafió a este escriba, a este intérprete de la ley, a este hombre que la tenía clara. Porque Jesús le hizo una pregunta y se la respondió bien. Ahora le dice con este cuarto personaje. Ahora, un hombre samaritano iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndolo, o sea, en la misma situación que los otros, pero se compadeció de él. Acá, lo que Jesús está haciendo es metiendo el dedo, diga conmigo, metiendo el dedo en la llaga. Porque muchas veces nosotros decimos, qué lindo ser, y nosotros debemos ser el buen samaritano de nuestra sociedad. ¿Amén? ¿Cuántas veces lo hemos pensado así? Sin duda que nosotros debemos tener la actitud del buen samaritano, pero hoy vamos a desenmascarar al buen samaritano. ¿Quién es? ¿Cuántos en su vida, capaz más adolescente, vieron la serie de dibujos animados de Scooby-Doo? Ah, bueno. Scooby-Doo era un perro, ¿sí? Pero que tenía todo un grupo de amigos que sin querer queriendo terminaban siendo los detectives de todo tipo de enigmas, ¿no? Y al final siempre terminaban diciendo quién está detrás de todo esto y sacaban una máscara y la persona menos pensada era la que estaba ahí, ¿verdad? Y hoy nos vamos a encargar un poquito de desenmascarar un poco al buen samaritano o al samaritano del que estamos hablando acá. Juan capítulo 4 y otros textos más, pero Juan capítulo 4 nos vamos a centrar porque lo expresa de una manera tan clara. Dice que Jesús se encontró con alguien. ¿Con quién se encuentra Jesús en Juan capítulo 4? Con la mujer samaritana. Y dice que esta mujer se sorprendió de que Jesús le hable, no lo vamos a leer, pero después ustedes léanlo en su casa, se sorprendió que Jesús le hable porque era raro que un hombre le hable a una mujer, ya de entrada. Pero lo que la Biblia expresa es porque judíos y samaritanos no tienen nada en común. Ya vamos entrando ahí, ¿no? ¿Para dónde vamos? La historia dice que, supongamos que Samaria sería Entre Ríos, había quedado en el medio de Israel. Hay como un quiste, diría una persona de esa época. Había quedado Corrientes, que era Israel, y Buenos Aires, que era Israel. Nos quedó Samaria en el medio. Entonces, en vez de agarrar los judíos la ruta 14 y pasar, irse a Buenos Aires, lo que hacían para no llegar a cruzarse siquiera con un samaritano, cruzaban para el lado de Santa Fe, bajaban, o sea, cruzaban el río Paraná, ¿no? Cruzaban todo por Santa Fe, la zona de Entre Ríos, tratando de no cruzarse con ningún samaritano, y en la zona de Buenos Aires volvían a cruzar el río y volvían a entrar en Israel diciendo, estamos a salvo. No sea cosa que se nos haya pegado un viento de ese lado. En muchas ocasiones la Biblia nos enseña de que los judíos tenían un alto desprecio por los samaritanos. Lo consideraban un pueblo impuro, un pueblo contaminado, un pueblo que se había mezclado, porque la historia nos enseña que había sido así. Pero los judíos eran como que no, los samaritanos ya son el desecho de la sociedad. Y Jesús le pone nada más y nada menos que ese tipo como ejemplo.
El buen samaritano para este intérprete de la ley fue una cachetada en la cara. Escuchando a este hombre, a Jesús habrá dicho, ¿pero de qué me está hablando? Y lo incomodó de tal manera que lo podemos ver en el capítulo 37, cuando Jesús le dice, ¿cuál te parece a vos, escriba, intérprete de la ley, que es el prójimo? Vamos a ver ahí, Lucas 10:37. El escriba le respondió, es el buen samaritano, Señor. Ni lo nombra. Dice, y el prójimo es el que se compadeció de él. El innombrable. Le había molestado de que Jesús le ponga como ejemplo de compasión y de lo que se debería hacer a alguien que él consideraba la escoria de la sociedad. Ahora, hemos desenmascarado al buen samaritano de aquella época. Ahora, dijimos que la sociedad hoy en día tiene características similares a este hombre, que estaba golpeado, arruinado, desnudo. En la sociedad de hoy vemos características similares y entonces también nosotros debemos cuidar de que nuestra indiferencia no grite más fuerte que la necesidad de la sociedad, para que no seamos nosotros los que pasamos viendo y diciendo, mejor no nos metamos. No sea cosa que tengamos problemas nosotros. No sea cosa que terminemos pegados en algo que no nos corresponde. Son pensamientos que tengo yo y que muchas veces tenemos todos, hermanos. Y delante de Dios debemos ser sinceros, ¿verdad? Porque hay un mundo que se está muriendo sin Dios, sin paz, sin recursos, sin dignidad. Y nosotros somos los, como este escriba, sabemos perfectamente cómo entrar al cielo, cómo tener paz, cómo tener plenitud, cómo encontrar el camino de salvación. Pero tenemos que reconocer que tal cual como el sacerdote y el levita de esta parábola, muchas veces nosotros viendo, nosotros escuchando los gritos de auxilio, somos los que decidimos tomar otro camino. Y hay una sociedad que hoy está siendo acompañada por el buen samaritano de esta época. Y el buen samaritano de esta época es aquel que cuando nosotros lo vemos decimos, ¿cómo puede ser que tengan este tipo de enseñanzas y actitudes? ¿Cómo puede ser? Yo los invito a que ustedes empiecen a pensar quién puede ser el buen samaritano en esta época. ¿Dónde está escondido? Y le voy a dar una pista. El buen samaritano es aquel que cuando nosotros lo vemos actuar, se nos ponen los pelos de punta y nos indignamos y decimos, ¿cómo puede ser que esto sea lo que terminen resolviendo? Porque sin duda que lo que hizo el buen samaritano o el samaritano estuvo bueno. Asistió, vendó las heridas. ¿Pero eso era lo mejor que se podía hacer? Sanar y vendar las heridas, pagar un alojamiento, ¿eso era lo mejor que se podía hacer? Ponerlo en la cabalgadura, ¿eso era lo mejor que se podía hacer? Nosotros hoy podemos decir, y capaz que sí. ¿No sería más integral que además de sanar sus heridas, acompañarlo, escucharlo, se lo conduzca al camino de la verdad y la vida? Hoy en día, el samaritano está llevando soluciones, parches, ayudas a diferentes situaciones y diferentes áreas de la sociedad, pero no está llevando el pan de vida, porque no le interesa el pan de vida. Y espero que hayan encontrado algún samaritano ya, pero si no, yo traje algunos acá anotados. Y muchas veces los cristianos nos indignamos de cómo trabaja la política, ¿verdad? Aprovechándose de la humildad, de la vulnerabilidad, muchas veces decimos, ¿cómo puede ser que hagan esto?
¿Cómo puede ser que utilicen recursos para doblar una voluntad? ¿Verdad? El buen samaritano es el que se involucró en la educación y diciendo que va a educar mejor, corrió a Dios, corrió los valores, corrió la ética, corrió la moral y está enseñando cualquier cosa. ¿Está enseñando? Sí, está enseñando. Y nosotros hoy decimos, ¿cómo puede ser que enseñen así? ¿Cómo puede ser que esto sea una enseñanza real en los niños? Y ni hablar de lo que sería la educación sexual integral, por ejemplo. Una educación llena de ideologías que no tiene nada que ver con el diseño de Dios. Pero nosotros, iglesia, fuimos lo que miramos con indiferencia muchas veces. Una juventud, una adolescencia, una niñez que necesitaban información para ser libres de muchas cosas y callamos porque de eso no se podía hablar. Yo he callado. Y sé que muchos de nosotros hemos callado la verdad en ciertos momentos. Y el ausentismo de la iglesia, del bombero, hace que el samaritano entre y lleve su respuesta, lleve su oferta y solucione a su manera. Hace un tiempo atrás veíamos las plazas llenas, mochilas, carteras, puños llenos de pañuelos verdes, ¿verdad? Decíamos, ¿cómo puede ser que ante una situación tan vulnerable como una niña, una joven, una madre en vulnerabilidad, transitando un embarazo, alguien pueda acercarse y decirle la mejor solución que tenés es sacártelo de encima? ¿Quién no se indigna con una respuesta así? ¿Y dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros antes de que a ellos se le ocurra esa respuesta? Porque después a todos se nos ocurrió salir, ponernos el otro pañuelo, tratar de generar otro discurso. Pero antes de que eso sea proyecto de ley, como iglesia muchas veces veíamos a esas madres luchando, esas jóvenes, y decíamos, ¿en qué habrán dado? Yo tenía ese pensamiento y digo de mí. Y si a alguno le queda bien mi campera, lo invito a que se la ponga porque el Señor nos está desafiando como iglesia. Porque en un mundo en llamas, en un mundo que se está consumiendo por la drogadicción, por las miles de cosas, el bombero de este mundo se está quedando dormido. La iglesia en este tiempo se está quedando dormida. Y el Señor nos está poniendo como ejemplo a movimientos, a ONG, a políticos, y nos dice, ellos, aunque no tienen conocimiento de la verdad, están haciendo lo que se debe hacer. Mal, desvirtuado, desviado, incompleto, pero están ahí. Están acompañando a ese adolescente, están acompañando a ese compañero de trabajo, están acompañando a esa familia en vulnerabilidad, están acompañando a esa mujer golpeada o ese hombre despreciado. ¿Están haciéndolo? Entonces el Señor Jesús nos hace ver en esta parábola lo que le hizo ver al escriba y que lo dejó tan incómodo que dijo el que se compadeció de él. Nos quiere hacer ver el Señor Jesús que muchas veces el mismo mundo que está en llamas tiene más amor y demuestra más amor que la iglesia. Qué fuerte esto. El mundo muchas veces, la sociedad rota y quebrantada, muchas veces demuestra más amor, expresa más amor, da más amor que la misma iglesia. Y nosotros hoy podemos decir un montón de cosas de cómo lo resuelven, que está mal, todo, perfectísimo. Pero son ellos los que están poniendo plata, poniendo tiempo, habilitando recursos, habilitando acompañamiento, pagando capacitaciones, pagando cursos, pagando Zoom, pagando soluciones, pagando abortos, pagando, haciendo, facilitando. Y nosotros como iglesia muchas veces preferimos mirarlo con indiferencia. Ahora, el Señor con esto no pretende
hacernos caer en culpa y decir, ¿qué hicimos? ¿Por qué estamos hasta acá? Sino que ahora nosotros podamos entender la verdadera misión de la iglesia. La verdadera misión de la iglesia que no tiene que ver, querida gente, con para acá adentro. La verdadera misión de la iglesia que Jesús nunca dijo, manténganse juntitos y oren y canten. Que está muy bien que lo hagamos, nos edifica, nos llena, nos hace compartir y tener comunión unos con otros y con Dios, pero esa no es la misión por la cual el Señor Jesús nos dejó en la tierra. Hay una misión que el Señor nos encomendó en varias oportunidades y en Mateo capítulo 5, les voy a invitar que me acompañen allí. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, y si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta, por favor. Muchas gracias. Ustedes son la luz del mundo. Esa es la misión de la iglesia, ser luz. ¿Y la luz dónde se utiliza? En un lugar oscuro, ¿verdad? Y una pequeña luz, a veces como una vela, en un lugar incluso amplio, y quienes han vivido tal vez en el campo hace mucho tiempo, yo solo cuando la luz se cortaba, pero había gente que, hoy no nos acordamos de eso, pero que prendía su farol y con una pequeña lucecita transformaba todo un ambiente, ¿verdad? O con una vela después, más adelante. Una pequeña luz en un lugar oscuro genera una transformación impresionante. Y el Señor Jesús dijo, nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo. La verdadera misión de la iglesia es ser la luz del mundo. Querida iglesia, uno de los propósitos por los cuales el Señor nos puso en esta tierra y nos conectó con su vida, con su unción, con su espíritu, es para que vos y yo seamos la luz de esta tierra. Y yo quiero ser luz en esta tierra. Y la luz, cuando el Señor pone ahí luz, no es que nos vamos a conectar a 220. No lo haga, por las dudas, aviso. No hagan esto en casa, dicen, ¿no? La luz nos habla de influencia. Y verdad que influencia la luz, ¿no? Ahora, la luz tiene una graduación, ¿o no? Mucha luz encandila. Y si no encandila, tampoco cumple su función. Entonces, debemos ser la luz que influencie, que sea una referencia, que sea algo que transforme, pero no que esté incomodando a la sociedad. No que esté poniéndose siempre en contra o trayendo ceguera o incomodidad o el deseo de cerrar los ojos frente a esa influencia. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces vamos con los tapones de punta, ¿verdad? Y el mundo necesita la influencia de la luz. Que seamos una luz tenue pero continua. Una luz permanente. Una luz que transforme pero que no apunte directo a los ojos, sino que guíe en el camino. Una luz que vaya con amor, que vaya con empatía. Pero también esa luz, en ese texto, el Señor nos habla de una posición que debe tener. Se pone en lo alto. Y esto no nos habla de que nosotros somos mejores, ni de que nosotros estamos por sobre la situación de la sociedad, porque muchas veces estamos enredados ahí tratando de ver cómo hacer para no caer en esas mismas cosas, ¿verdad? Pero esa luz que se pone ahí como una referencia para que en el momento en el que alguien tenga una necesidad pueda encontrarnos con facilidad. Que seamos referentes, que seamos las personas, que seamos la iglesia, lo que las personas llamen en el momento en el que haya una necesidad. Porque hoy nosotros sabemos, acá en Crespo también creo que es el 100, ¿verdad? El bombero. Cuando hay un problema, cuando algo se nos está prendiendo fuego, el 100. Y llamamos a los bomberos. ¿A quién llama acá la gente
cuando tiene un problema matrimonial, cuando tiene un problema, pensamientos suicidas? ¿Cuál es el 100 que marca? Tiene que estar la iglesia ahí, como una referencia, como una luz encendida, diciendo acá hay esperanza, acá hay un propósito, acá hay una salida, acá hay una palabra de vida para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, esa luz es el resultado de tu vida con Cristo. Una luz que no está alimentada desde Cristo es una luz que no brilla, que está opaca. No la podemos imitar, no podemos decir yo tengo una respuesta si no estoy con Cristo. No podemos decir yo voy a ponerme a la par de la gente si no está Cristo en mí. Por eso necesitamos, querida iglesia, entender de que primero para hacer algo debemos ser nosotros mismos los que hayamos encontrado ese camino, esa verdad, esa vida en Cristo Jesús. Y hoy el Señor nos manda no a que nos diferenciemos, porque para eso los cristianos somos fabulosos. Yo no hago eso, yo soy cristiano. Yo no digo estas palabras, yo soy cristiano. Dios no quiere que nosotros marquemos la diferencia. No quiere que nosotros nos diferenciemos, quiere que nosotros marquemos la diferencia. Por eso ahí Mateo dice que las personas viendo tu buena vida, tus buenas obras, tus buenos resultados, imiten, deseen tener a Dios en su vida. El Señor Jesús nos dijo que nuestra misión es ser luz en un mundo en tinieblas. ¿Quién es la luz en tu casa? ¿Quién es la luz en tu trabajo? ¿Quién es la luz en tu cuadra, en tu zona? ¿A quién acuden los vecinos de tu cuadra? El Señor dijo, vayan y hagan. Debemos salir y hacer lo que Dios quiere. Debemos salir y hacer la misión de Dios. Debemos salir y hacer lo que Cristo haría en este tiempo. Acercarse al necesitado. Yo quiero que te pongas de pie junto conmigo. Y antes de terminar quiero contarte una parábola. No la inventé yo, la saqué de por ahí. Pero dice que iba un hombre trotando en la playa y muy a lo lejos empezó a ver algo como que si fuera una persona que avanzaba y se detenía y como que se agachaba y volvía a levantarse y seguía. Y este hombre trotando estaba quizá cada vez más cerca y lo veía cada vez con más nitidez. Este hombre se agachaba, juntaba algo del suelo, de la arena, y lo tiraba hacia el mar. Y hacía un par de pasos más y se agachaba y juntaba algo de la arena y lo tiraba hacia el mar. Y un poco más cerca ya se acercó a esta persona y le dijo, discúlpame, hace varios kilómetros vengo observando que estás haciendo esto una y otra vez. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y el hombre dijo, de noche la marea sube, avanza varios metros sobre la arena, pero de día la marea baja, retrocede, vuelve a su lugar. Pero en ese lugar quedan muchas, cientos, miles de estrellas de mar expuestas, vulnerables. Y si nadie viene y las agarra y las vuelve a tirar al mar, el sol del mediodía las va a aniquilar, las va a matar. Entonces el hombre que estaba trotando le dice, ¿pero vos te das cuenta que te quedan varios kilómetros de playa todavía? Que hay cientos de miles, no sé, millones quizá, de estrellas de mar. Es más, le dice, ¿te das cuenta que cuando termine esta playa, del otro lado empieza otra? Y después otra. ¿Te das cuenta que lo que estás haciendo no cambia la vara? Lo que estás haciendo no va a marcar la diferencia.
Entonces este hombre, o esta persona, hombre, mujer, se agacha, agarra una estrella de mar más y le dice: no puedo cambiar o salvar a todas o a todo el mundo, pero para esta cambió todo su mundo y la arrojó al mar otra vez. ¿Y qué quiero decir con esto? No vas a poder cambiar todo Crespo. No vas a poder cambiar todo Entre Ríos. No vas a poder tener en tu mano la solución para todo, ¿no? No te cargues con eso porque no lo vas a lograr, porque el Señor no te está llamando a que seas el Salvador, porque ya hay un Salvador. Pero el Señor dice: ¿cuál es tu estrella de mar? ¿Cuál es esa persona que necesita que la tomes de la mano y la lleves al agua de vida? ¿Cuál es esa familia? ¿Cuál es ese adolescente? ¿Cuál es ese joven? ¿Cuál es ese matrimonio que necesita que alguien lo tome de la mano? Que alguien invierta tiempo, dinero, esfuerzo, oración y que lo sumerja en las aguas del Señor. ¿Cuál es tu estrella? Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí, Señor. El Señor quiere en esta mañana que nos pongamos, querida iglesia, a hacer lo que Él nos dejó para hacer. Que nos pongamos a hacer la luz de esta ciudad. Crespo tiene que saber que hay una iglesia que ama, que espera, que va a ser un resguardo. Una iglesia que viste, que da dignidad, que da paz. No por lo que pase acá, sino por lo que pasa en el cielo. Porque hay un Salvador, alguien que pagó por ellos. Así que te invito a que ores. Quiero animarte a que traigas esa estrella que tenés en tu mano, esa familia que estás orando, y que le digas: Señor, yo quiero ver el cambio, quiero ver la transformación en este lugar, en esa familia, en esta casa. Tal vez sea un familiar tuyo, tal vez sea tu vecino que sabes que hay violencia. El Señor nos habla y nos dice: ya no quiero, iglesia, que mires para otro lado. Es tiempo de tomar la estrella en tu mano. Oremos, iglesia, y digámosle: Señor, tené compasión de nosotros. Danos una oportunidad más de ser la luz de Jesús, que brille, que llene, que influencie cada corazón y cada vida. Padre,